¿A usted, doctor Jorge Mario, nunca le provocó probar el cigarrillo? Sí, sí, de hecho soy ex fumador. Así es la vida. Así es la vida. ¿Cuánto tiempo fumó? Muchos años, desde la adolescencia, que es habitualmente la edad de inicio de la mayoría de consumidores de tabaco. Infortunadamente, cada vez más la edad de inicio disminuye. Y he tenido muchos intentos por dejar de fumar, algunos con muy buen resultado, otros con no tanto, y bueno, otra vez estoy en el periplo del día a día de quien es exfumador. Pues yo también soy exfumadora, me confieso delante de usted y delante de los televidentes. Yo también fumé y yo empecé a fumar por dármelas cuando era sardinita, ¿cierto? En esa época de la adolescencia, que a uno le parecía muy loco y muy moderno fumar. Esa fue su misma motivación. Sí, no, y además que, bueno, ahora hay restricciones con la publicidad, pero bueno, es que tendría que confesar mi edad, pero hace unos 20 años, de 25 años, cuando estábamos en la adolescencia, pues, ¿quién era más sexy que un hombre Marlboro? Por favor, ese man montado en un caballo, sacando un Marlboro de la cajetilla, prendiéndolo. Era irresistible. ¿Quién no quería generar lo que este man generaba en las mujeres? Y entonces, en esa edad de la adolescencia, donde tenemos una gran necesidad de aprobación por parte de los pares, pues entonces uno se cree muy bacano con un cigarrillo y se cree grande, ¿no? Claro que sí. Aunque ya el asunto ha cambiado un poco, ¿cierto? Ha disminuido un poco, siguen los pelados, según su especialidad, el doctor Jorge Mario Rubio es magíster en psicología y especialista en farmacodependencia, siguen los pelados con ganas de mostrarse atractivos y berracos por el hecho de fumar, o ha cambiado ese asunto? Siguen, infortunadamente, como te dije, la edad de inicio en este momento está alrededor de los 11, 13 años para el consumo de tabaco y alcohol, lo que infortunadamente trae después otras consecuencias, y es que muchas veces es la puerta de entrada de otras sustancias. Entonces sigue presentándose como sustancia de como primera sustancia de uso y abuso en los consumidores de sustancias en general, el tabaco. El primer acercamiento. Como les decía, hoy estamos con el doctor Jorge Mario Rubio, magíster en psicología y especialista en farmacodependencia, un hombre dedicado justamente a estos temas. Sí, a esto dedico gran parte de mi vida y a enseñar. Hoy es el Día Mundial Sin Tabaco y es el día perfecto para que en Sana que Sana nos dediquemos a hablar de qué es lo que pasa con el cigarrillo a nivel físico, qué le pasa a nuestros pulmones y no solo a los pulmones, a todo el organismo, qué le pasa a nuestras emociones, por qué es tan adictivo el tema del cigarrillo. Vamos a hablar con el profe Jorge Mario, con Marisol González de Medicáncer, con Juliana Casas, psicóloga, psico-oncóloga, justamente para hablar de alternativas para salir adelante de esto y para echarles esa cantaleta cariñosa y recordarles por qué no debemos fumar y que lo digan dos exfumadores. Sí, ok, tenemos conocimiento de causa. Marisol, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de estar por aquí otra vez. Yo soy de la casa ya. Ay, una delicia. Usted sí no fumó, ¿cierto? Tiene cara de juiciosa. Yo no fumé, pero soy huérfana del cigarrillo. A ver. Mi papá, mi mamá sí han sido fumadores pesados y mi papá murió por una enfermedad directamente relacionada con el consumo de cigarrillo, entonces yo me declaro huérfana por el cigarrillo. O sea que sos una abanderada. Yo creo que no es gratuito que estés trabajando como directora de promoción y prevención de Medicáncer, que obviamente el tema de cigarrillo es protagonista en tu trabajo. Sí, el cigarrillo está directamente relacionado con muchas enfermedades, entre esas las del cáncer. Desafortunadamente la gente cree que lo único que ocurre cuando uno fuma es un cáncer de pulmón. Entonces, la banderilla, yo no sé si a usted le ha pasado, Doc, es que mi papá fumó toda la vida y él no le pasó nada, él no le dio cáncer, no le dio una tos, no le dio nada. ¿Y de qué murió? Un hombre de 55 años con un infarto, o no manifiestan sus problemas de disfunción eréctil. Son tantas situaciones que están amarradas al consumo del cigarrillo que la gente no las relaciona y nos perjudica a los no fumadores. Total. Con el hecho de fumar. Y nosotros en Medicáncer trabajamos mucho el tema de los no fumadores, porque es que el fumador tiene todo el derecho de decidir si quiere fumar, cada cual decide cómo quiere vivir y cómo quiere morir. Pero los que no somos fumadores tenemos derecho a vivir y vivir bien y sanos. Ahorita hablaremos también de eso, los fumadores pasivos, bien importante. Qué rico estar con ustedes, televidentes. Insisto, Día Mundial Sin Tabaco.
tenemos la disculpa, la excusa para recordarles por qué es tan importante tomar esa decisión. Es como todo en la vida. Si usted no se concientiza y no acepta que debe cambiar este hábito tan nocivo como es el cigarrillo, pues nadie lo va a poder hacer con usted, por usted. Qué rico que con este programa, con Sana que Sana, al menos una persona tomara a lo largo de esta emisión la decisión de dejar de fumar. Yo lo hice y de verdad que la vida cambia maravillosamente, obviamente para bien. Abrimos nuestra línea, que es el 305-316-6560. Cuéntenos, ¿usted dejó de fumar? ¿Cómo logró dejar de fumar? Cuéntenos, ¿quiere dejar de fumar y qué lo frena a tomar esa decisión? ¿O qué recomendaciones necesita usted de nuestros expertos para empezar ese proceso si ya la decisión está tomada? Y hoy queremos empezar nuestro programa con nuestra sección en línea con Sana que Sana. Ya les explico por qué. Doctor Héctor Ortega, neumólogo de la clínica Cardiovid, usted sí no se puede deshacer de mí, ni en estudio, ni desde la clínica. ¿Le tocó? ¿Cómo le ha ido, doctor? Ya estoy resignado. Hermoso. ¿Cómo está, doctor? Hoy en el Día Mundial Sin Tabaco, el tema del cigarrillo para los neumólogos sí que es importante enfatizar en por qué es tan malo, ¿verdad? Como lo decía Marisol de Medicáncer, no solo para los pulmones, para el organismo entero, pero con usted quiero enfatizar sobre ese asunto. ¿Qué es lo que le pasa a nuestros pulmones con relación al consumo de cigarrillo, doctor Ortega? Bueno, el cigarrillo, como seguramente ya se ha mencionado en varias oportunidades en el programa, pues está claramente relacionado con muchas enfermedades. De hecho, inclusive probablemente las enfermedades respiratorias no sean las más importantes y tengan mayor prevalencia las enfermedades cardiovasculares. Pero desde el punto de vista pulmonar, sin duda tiene un impacto muy importante en morbimortalidad de la población adulta. Ustedes bien saben que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una enfermedad que viene incrementándose en forma muy importante, responsable de una gran cantidad de pacientes enfermos, incapacidad y mortalidad, y está claramente relacionado con el consumo de cigarrillos. Se calcula que entre el 80-85% de los casos están directamente relacionados con el consumo de tabaco. Igualmente, las personas que fuman tienen más frecuentemente síntomas respiratorios, infección respiratoria, el cáncer, como ya se ha mencionado, el cáncer tanto de laringe como de pulmón, el factor de riesgo más importante para su aparición es sin duda y de lejos el cigarrillo. Y está relacionado con muchas otras enfermedades de, digamos, aparición menos frecuente, pero sin duda tienen que ver con el cigarrillo. Doctor, adelante, perdón. Sí, no solamente en los consumidores activos, sino también en la exposición pasiva de segunda mano, porque sabemos que los hijos de fumadores tienen más frecuentemente síntomas respiratorios, infección respiratoria, y aparentemente podría estar en relación con un incremento de los casos de asma en los niños de padres fumadores. E igualmente la exposición pasiva también se ha relacionado probablemente a un incremento de cáncer pulmonar en las personas expuestas. Se sabe en los pocos estudios que hay que los cónyuges de individuos fumadores tienen más riesgo de desarrollar enfermedad cancerosa pulmonar que los que no conviven con fumadores. Doctor, en lo que usted ve de su consulta allá en el departamento de neumología de Cardiovid, ¿el consumo del cigarrillo va para arriba o va en declive? ¿Cómo está eso? No, por fortuna, digamos que a nivel mundial se ha registrado una reducción importante, pero no la esperada, cumpliendo las metas que la OMS había planteado para el mundo. En Colombia se ha logrado realmente una reducción significativa. El dato que yo tengo es que para el año 2000 la prevalencia de consumo de cigarrillo era de aproximadamente el 20% de la población mayor de 20 años. Hoy en día está más o menos en el 9.8%, o sea que se ha logrado una reducción, yo diría es importante, pero obviamente está lejos de ser lo deseable. Lo deseable sería que la gente no fumara, claro que nadie fumara. Doctor, ¿es reversible el daño que me hace el cigarrillo, particularmente en los pulmones, que es su especialidad? Depende. O sea, muchas cosas que provoca el cigarrillo, si el consumo no ha sido demasiado prolongado, podrían tener
reversibilidad y los riesgos acumulados pueden empezar a reducir en el mismo momento en que uno deja de fumar, hasta acercarse al riesgo, por ejemplo, de cáncer, de enfermedad cardiovascular, más o menos entre los 15 y los 20 años después de haber dejado de fumar, con relación a la población normal, a la población sana. Pero una vez, digamos, aparecen lesiones ya, digamos, definitivas, como son la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como ciertos cambios en enfermedad cardiovascular, probablemente dejar de fumar logra, no que desaparezca la lesión, pero sí que progrese en la misma velocidad que si continuara fumando. El mensaje es que en cualquier momento en que se deje de fumar, independiente de lo que uno tenga de cambios en la salud relacionados con el consumo de cigarrillo, en cualquier momento los beneficios se dan. Ese argumento que usa frecuentemente la gente, que como ya me hice el daño no voy a dejar de fumar, no es válido, porque el dejar de fumar, si bien no resuelve en muchos casos el problema que ya se tiene, sí disminuye las complicaciones y la progresión de la enfermedad. Ay, doctor Héctor, muchísimas gracias. Una entrevista cortica, pero creo que sustanciosa para recordarles clínicamente a los televidentes por qué es tan perjudicial el cigarrillo, no solo para los pulmones, como usted lo ha dicho, sino para nuestra salud en general. Lo dejo seguir allá curando pacientes en la clínica Cardiovid, doctor. Feliz día para usted. Muchas gracias, Olga, que esté muy bien. Muy bien. Y antes de continuar la conversación con el doctor Rubio y con Marisol, tenemos a la mano la imagen de un cigarrillo sano, perdón, de un pulmón sano, perdón, de un pulmón sano y de un pulmón enfermo. Tengo la palabra cigarrillo grabada. La podemos ver, es que mire, miremos. O sea, esto es un pulmón sano, un pulmoncito de las personas que han decidido no fumar, y lo que está a la izquierda muy negro, muy oscuro, es un pulmón de un fumador. Con eso yo creo que queda abordada la parte clínica de este asunto. ¿Por qué los muchachos no les da miedo? Me acuerdo que una vez hubo una exposición, Bodies, la exposición que mostraba órganos, y a mí me impactó. Yo creo que ahí fue que dejé de fumar, o por lo menos por esos días empecé a tomar la decisión, porque mostraban un pulmón sano y un pulmón enfermo. A los muchachos no les da miedo. Doctor Mario y Marisol, o sea, en esa edad uno se cree como invencible, ¿cierto? Inmortal. Sí, que nada me va a pasar. No le da miedo por varias cosas. Una, por lo que decía María ahorita, y es falsas creencias con respecto al consumo de sustancias, incluyendo el tabaco, ¿cierto? Que hacen creer al individuo que no es nocivo, porque a mi papá X, Y, Z fumó toda la vida y no le pasó nada, ¿cierto? Otra, porque la percepción de riesgo y daño del adolescente es baja, porque solamente cuando se llega a la edad adulta, a la madurez, alrededor de los 40 años, 30 y pico, es cuando el hombre por primera vez, según el ciclo vital, empieza a enfrentarse con conceptos que ha conocido toda la vida, pero que ve muy lejos, como es el concepto de muerte. Inicialmente, pues a la edad de nosotros, 40 y tantos, no en la muerte propia, pero sí empiezan a fallecer seres queridos, padres, madres, tíos. Entonces empieza uno a encontrarse con eso, y es cuando pone los pies en la tierra y dice, miércoles, es que esto también me va a tocar a mí en algún momento, o ya me está tocando, no en persona propia, pero sí en persona de familiares. Entonces, en la adolescencia uno cree que tiene la posibilidad de devorar el mundo con las manos y que no le va a pasar nada. Además, eso llevado de la falacia de control con respecto del consumo, y es: yo fumo un tiempo, después lo dejo, yo soy capaz de dejarlo solo, yo soy capaz de controlarlo, no me hace falta, cuando me empieza a hacer daño lo dejo. Pero resulta, como lo decía el doctor ahorita, que hay daños que son reversibles, pero otros infortunadamente no. En nuestra experiencia con adolescentes y el tema del consumo de cigarrillos, nos encontramos muy comúnmente que ellos inician el consumo porque les refuerzan sus padres, docentes, los médicos, las enfermeras, el sacerdote. Si ellos fuman, no debe ser tan malo. El ejemplo para el niño y para el adolescente en ese sentido es muy importante, porque con todo este tema de movilización que mencionaba el doctor ahorita, de su necesidad de empatizar con los referentes, de mostrarse que esto es algo muy chévere y yo soy sexy porque tengo un cigarrillo en la mano, sumado a todo eso es que los referentes adultos, que somos los que tendríamos que decir, mire, eso es malo, nos ven permanentemente consumiendo el cigarrillo. En nuestros chicos, el trabajo que hicimos en comunidad, en la Comuna 5 y 6 durante 4 años, que se cerró el ciclo el año pasado, para Secretaría de Salud de Medellín, le preguntábamos a los niños
si vivían en un entorno de fumadores. ¿Con quién viven? El 89% de nuestros chicos y chicas de colegio, o sea, de los que están desde preescolar hasta el bachillerato, viven en ambiente de fumadores y ven eso como normal. Es que hemos normalizado el consumo del cigarrillo en nuestra sociedad porque paga impuestos, porque no le dimensionamos todos los daños a los que nos estamos exponiendo, y esa normalidad del consumo del cigarrillo nos está afectando demasiado y a nuestros jóvenes mucho más. Dos preguntas, doctor Rubio, antes de pasar a otra sección de Sana que Sana. Definitivamente es más susceptible de fumar aquel menor que se crió en un ambiente fumador, y la otra es, también conozco muchos menores que justamente por criarse en ese ambiente detestan el cigarrillo, o los que se criaron en familia de no fumadores y son absolutamente adictos al cigarrillo. Entonces hay como de todo un poquito. Sí, lo que pasa es que así como en las enfermedades médicas se necesita que la persona tenga una vulnerabilidad para desarrollarlo, ¿cierto? En las afecciones psicológicas también. Entonces, yo puedo desarrollar una diabetes si tengo una vulnerabilidad para desarrollarlo, es decir, hay una carga genética importante que va a hacer que yo tenga diabetes, y además tengo un estilo de vida que va a promover la ocurrencia de la diabetes. Entonces, sedentarismo, malos hábitos alimenticios, consumo de alcohol, tabaquismo, etcétera, etcétera. Lo mismo entonces con el consumo de sustancias. Hay factores individuales, psicológicos y biológicos que hacen que una persona sea más vulnerable que otra a desarrollar una conducta adictiva en general, pero estamos hablando específicamente del tabaco. Entonces, para que en una persona se desarrolle una adicción a cualquier sustancia, debe configurarse como un triangulito. Voy a ponerlo aquí como a la cámara, es como un triangulito. En una de las puntas debe estar está el individuo, en la otra está el contexto y en la otra las sustancias. Entonces, cuando tenemos una persona que tiene una vulnerabilidad biológica y psicológica, o sea, condiciones que lo hacen más susceptible de desarrollar la enfermedad, y está en un contexto familiar, microsocial o macrosocial, escuela, barrio, que favorece, normaliza y a veces hasta promueve el consumo, y tiene contacto con la sustancia, entonces ahí está el caldo de cultivo perfecto. Propicio para que se desarrolle la sustancia. Entonces, por eso explica que en una familia de padres fumadores, un hijo lo es y el otro no, porque desarrolló estrategias diferentes para eso, ¿cierto? A pesar de tener la misma vulnerabilidad y compartir información genética y eso. Perfecto. Seguiremos hablando con el doctor Jorge Mario Rubio, magíster en psicología y especialista en farmacodependencia, y con la doctora Marisol González, la directora de promoción y prevención de Medicáncer. Hoy tenemos la labor, convencerlos a ustedes de tomar la decisión de no fumar a propósito del Día Mundial sin Tabaco. Juliana Casas, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Olga, muy bien, ¿y tú? Psico-oncóloga. El tema de las emociones es bien importante en este asunto alrededor de dejar de fumar y de dejar de fumar. Yo insisto, mea culpa, me confieso como exfumadora, y uno a veces creía que fumando calmaba las ansiedades, hasta uno se sentía acompañado con un cigarrillo, no hay derecho. Pero las emociones juegan un papel importante en esa adicción, ¿verdad, Juliana? Sí, en realidad confieso también que hacía parte de ese grupo. ¿Verdad? Sí. Qué cantidad de fumadores, excepto Marisol. Sí. Rodolfo fumaba. Que nunca. Y eso es algo muy común. O sea, creemos que la ansiedad que tenemos la podemos depositar en el cigarrillo, que sería como el objeto. ¿Sí? Ajá. Y tiene que ver mucho con lo que decías, nos acompaña, a veces cuando uno se siente triste, entonces el cigarrillo, o sea, es como la excusa perfecta, pero las emociones están siempre implicadas en este asunto. Ajá. Y las emociones al momento de estar dejando de fumar en ese proceso también juegan un papel muy importante, porque yo lo recuerdo. Entonces aquí un angelito que te dice no fumes, lo estás haciendo bien, maravilloso, y aquí el diablito diciéndote fuma, estás ansiosa, como es de rico fumar. ¿Cómo manejar eso? Bueno, primero es reconocer a mí qué me pasa frente a esta situación, ¿cierto? Porque a veces somos muy inconscientes, lo que escucho, no escucho, qué hago, y encima viene un papel súper importante que son las personas, las que están a nuestro alrededor, que me imagino que tú lo viviste. Cuando yo decido dejar de fumar, entonces con el método que para mí funcione, porque también es importante reconocer que a Juliana le sirve una cosa, a Olga le sirve otra, ¿sí?
Entonces, frente a eso, cuando yo decido, las personas que están a mi alrededor pueden decir, pero a aquel le funcionó la voluntad, un ejemplo, que es un tema muy común que ahora lo hablaba con Marisol. Y entonces yo digo, bueno, y si a mí no me funciona eso, quiere decir que no tengo voluntad, o sea, no estoy poniendo de mi parte cuando en realidad el esfuerzo y el costo es altísimo. Entonces es empezar a reconocer a mí que me funciona, a mí que me sirve, ¿sí? Y tener paciencia frente a eso. Es recomendable que cuando estemos en esos procesos nos podamos como acompañar de personas que van a ser respetuosas de ese proceso, ¿sí? Porque de afuera es muy fácil entrar y decir, ¿por qué no haces esto, aquello? O sea, de afuera es muy fácil manejar la vida de los demás. O total, ¿cierto? Por favor. Y justamente hablando de las personas que están alrededor de una persona en proceso de dejar de fumar, ¿qué papel juega la familia? ¿Qué papel juegan los amigos? ¿Cómo podemos apoyarles? Porque yo me acuerdo que uno recaía y claro, si ve, no tiene voluntad, no va a ser capaz, usted definitivamente no se quiere. Todo eso, cómo ayudar las personas, los seres queridos, llámese amigos o familiares, a esa persona que está en ese esfuerzo de dejar de fumar. Yo pienso que lo más importante es el respeto, ¿cierto? Y a veces, aunque queramos decir palabras como eso, como es que usted no se valora, es que cómo no piensa, es, bueno, todo lo que puede salir, ser prudente frente a hacer el comentario, porque no sabemos el esfuerzo del otro. ¿Sí? Entonces más fácil es alentar, es, bueno, está bien, recaíste, pero si quieres seguir en el proceso, te vamos a apoyar, estamos contigo, es más como de reconocer que el otro está haciendo como todo lo que puede con esos recursos que tiene y poderlo apoyar frente a eso, pero apoyarlo desde la aceptación, que si a veces se equivoca es válido porque es que también somos seres humanos y hoy tengo más fuerza y tengo más recursos, pero puede que mañana me pase algo que haga que yo vuelva a caer en el cigarrillo. Entonces poder reconocer eso. Hoy no pudimos conseguir testimonio de exfumadores particularmente. El Medicáncer buscaron, yo busqué, o sea, de verdad. Pensé que era un tema de esos que son fáciles de conseguir, pero no es tanto. Entonces te voy a usar de testimonio. Está bien. Cuando regresemos de nuestro primer corte en Sana que Sana, seguiremos entonces hoy en el Día Mundial Sin Tabaco, con todo el cariño intentando convencer a usted, señor o señora fumadora, de dejar de fumar. Esperamos que logremos al menos una historia en ese cambio de vida tan delicioso que estos 3 exfumadores somos testimonios de vida, que vale la pena dejar de fumar y como lo decía el doctor Héctor Ortega, nunca es tarde. Vamos a nuestra primera pausa, nuestra línea de WhatsApp, esperando sus inquietudes, esperando sus aportes, sus anécdotas, cómo dejó usted de fumar. Nos encantaría leerlos ahorita más tarde. Ya regresamos a Sana que Sana. Seguimos en Sana que Sana, hoy es el Día Mundial Sin Tabaco y a propósito de esto, estamos hablando de lo nocivo que es el cigarrillo y también ahorita entraremos fuertemente a hablar de alternativas para dejar de fumar. Algunas razones para no fumar, vayan apuntándolas. Fumar incrementa el riesgo de accidente cardiovascular y de enfermedad cardíaca. El riesgo de un fumador de morir de enfermedad obstructiva crónica es de 12 a 13 veces mayor que el de un no fumador. Fumar hace más propensas a las mujeres a sufrir de osteoporosis. Respirar el humo del cigarrillo y fumar puede desencadenar ataques de asma. Esto es solo una puntadita de la cantidad de razones por las cuales vale la pena dejar de fumar. Y tenemos la siguiente pregunta que nuestro periodista Daniel Chavarriaga, recorriendo las calles de Medellín, encontró y vamos a verla para nuestros invitados de hoy. Veámosla acá. Hola, mi nombre es Claudia y quiero preguntar, ¿por qué el cigarrillo es tan adictivo? ¿Qué es lo que contiene ese palito que es tan adictivo, doctor Ruth? Bueno, hay 2 cosas. Uno es la sustancia en sí, ¿cierto? El alcaloide psicoactivante del tabaco es la nicotina, que es un estimulante del sistema nervioso central. Si es estimulante, entonces promueve ciertos procesos psicológicos y genera unas sensaciones a nivel físico, orgánicas, biológicas, placenteras. Entonces, por un lado, cuando ingresa la nicotina al cerebro, se dispara la producción de serotonina y también se dispara la producción de dopamina en áreas específicas del cerebro que hacen que se sienta muy placentero, ¿cierto?
Además, entonces, tiene otros efectos fisiológicos que aumenta pues el ritmo cardíaco y genera como una sensación de subidón, de explosión. Entonces, neurobiológicamente hablando, hay una cascada de producción de hormonas y de neurotransmisores que generan placer, que aumentan la probabilidad de que eso se repita. Lo que pasa es que el efecto psicoactivante es muy corto, muy intenso y muy rápido. Es muy rápido porque por la manera convencional de consumir tabaco, aunque hay otras formas, que es fumada, pues vía carótida pasa la barrera hematoencefálica en cuestión de segundos. Entonces el efecto estimulante que te da energía, que te hace estar despierto, que te quita el cansancio, que te quita el hambre, se siente inmediatamente. Pero empieza a descender porque tiene una curva de descenso muy rápida también en poco tiempo, lo que hace que se sienta la necesidad de volver a subir los niveles de nicotina y eso hace que el consumo sea tan frecuente. Entonces, el síndrome de abstinencia por consumo de tabaco empieza a aparecer a los 20 minutos después del último consumo, es decir, después de que yo me fumo un cigarrillo a los 20 minutos ya voy a tener otra vez ganas porque se descienden los niveles de nicotina y entonces empieza el organismo por fenómenos de neuroadaptación a decir, venga, yo quiero de eso tan bueno que usted me da cada rato. 20 minutos. Sí. Además se reserva, entonces el efecto psicoactivante de la nicotina es inmediato, pero también se va reservando y eso hace que por la noche, por ejemplo, todavía haya niveles de nicotina en la sangre, lo que permite pues que los fumadores no despiertan, aunque hay algunos que tienen que despertarse a fumar. Y las horas de consumo y los rituales asociados al consumo pues determinan entonces más o menos cómo es la adicción. Eso digamos que por un lado pues muy orgánico, pero por el lado psicológico, ¿cierto? Como lo decía Julia ahorita, está asociado el consumo de tabaco a emociones gratificantes o al retiro de emociones negativas. Eso en psicología de modificación de conducta se llama refuerzo positivo o refuerzo negativo. Refuerzo positivo es que me genera placer, refuerzo negativo es que me quita el malestar. Entonces, si yo vengo en un periodo de exposición frecuente a una sustancia que uso cuando tengo rabia y se me quita la rabia, se genera algo que se llama condicionamiento. Entonces la próxima vez que yo tenga rabia, aprendo, eso es psicología básica de aprendizaje, que haciendo esto se me va a quitar esta emoción. Y la exposición frecuente genera esos fenómenos de condicionamiento por refuerzo positivo y refuerzo negativo, lo que hace que el consumo de tabaco, como el de muchas sustancias, genere una dependencia psicológica muy fuerte, porque por un lado genera placer, o sea, me hace sentir muy bacano, y por otro lado me quita el malestar, me quita la tristeza, me quita la ansiedad, me quita la rabia. Entonces esa doble vía de reforzamiento hace que el tabaco sea tan adictivo. Dios mío, y por eso mismo a veces es necesario dejar el cigarrillo con una ayuda de un grupo interdisciplinario. Juliana, entendiendo todos esos asuntos que suceden emocional y físicamente con relación al consumo de cigarrillo, ¿hay que buscar ayuda a veces o no? ¿Cómo es eso? Es lo que mencionábamos ahora, es que cada uno se pueda conocer y frente a eso saber que le queda fácil, ¿cierto? Hay personas que no necesitan nunca una ayuda de profesional y lo pueden hacer así, que llevaban un consumo largo y un día dicen no más y no más. Pero hay otros que tenemos que acudir a ayudas de profesionales porque sabemos que con los recursos que tenemos no es fácil. En tu caso, ¿cómo fue? ¿Por qué decidiste dejar de fumar? Y has tenido recaídas, porque nos decía el doctor Rubio, es lo más usual. Nos decías que, ¿cuál eran las cifras de las que hablabas, de las recaídas? Una persona para lograr tener o sea, se considera exfumador a una persona que ha tenido un periodo mínimo de 12 meses sin consumo y sin síntomas asociados al consumo, exceptando el craving, que es el deseo por consumir. Por lo que conversábamos ahorita, uno puede dejar de fumar y sentir ganas de fumar por mucho tiempo, por condicionamiento, porque el día que salí se tomó una copa de vino, porque después de almuerzo con un tinto lo hacía, porque antes de entrar al baño, o por después de estar con la pareja, bueno, cosas así. Por condicionamiento, uno va a seguir viviendo esas situaciones, entonces es posible que por antecedentes el organismo dice, anteriormente cuando yo hacía esto estaba acompañado de cigarrillos, si se presenta otra vez, ¿por qué no? Entonces, en promedio una persona para lograr dejar de fumar lo intenta hasta 8 veces y alrededor de la 8ª vez es que se empieza que hay el mayor número de tasas de recuperación. No quiere decir que hay personas no lo hagan de primera vez y así, de manera espontánea, no es lo habitual porque
El cambio casi no se explica así, el cambio se explica como un proceso progresivo que pasa por unas fases, pero a veces pasa así. ¿En cuál vas? En la cuarta. Ay, hermosa. ¿Y por qué quieres dejar de fumar? No, igual ya no fumo, en este momento no estoy fumando, pero siempre la necesidad o lo que yo sentía era, bueno, no quiero ser sana, porque uno empieza a ver los cambios físicos, entonces caminaba un poquito y me sentía cansada, ya no podía hacer actividad física, o sea, eran una cantidad de asuntos, el olor para mí era un tema muy complicado. Porque claro, todo el tiempo hueles las manos y así uno se lave el muchas antibacterial, veces. la crema de mano y los chicles de menta, la más nada. fuerte del mundo. Ese bolso era lleno de Sí, eso, ¿verdad? sí. Y perfume, ¿no? Entonces salía uno como... Pero no funciona, Y no sirve que de esa es nada. la cosa, eso no funciona. Qué Uno olor tan cree que sí, impresionante. pero es algo que está muy en uno. Entonces, todas esas cosas yo dije como, ay, no quiero. Y no fue fácil, la verdad no ha sido... ¿Y cómo ha sido tu proceso para dejar de fumar? Bueno, cuando lo decidí, llevaba más o menos 10 años de consumo de cigarrillo. Ok, bastante. Mucho. Sí, Mucho, más mucho. y sí, también el consumo era altico. Y fui donde un toxicólogo porque sabía que sola no podía, o sea, no me funcionaba el tema de, es La que voluntad. aquella pudo, esta, sí, a mí no me funcionaba, entonces acudí a un toxicólogo y ahí empezamos un tratamiento y con eso pude. Qué Sí. rico, qué maravilla, ¿cómo te sentís hoy? Muy bien. Como libre. Sí. Cierto, yo me acuerdo que uno llegaba, yo también voy a dar mi testimonio, uno al lugar donde llegaba, ahí mismo era escaneando quién fuma, quién no fuma, en qué lugar puedo fumar, ¿cierto? Uno en el trabajo, ay brutas, mínimo pierdo 5 minutos Sí. de tiempo y todo lo que tengo que hacer, es increíble. Además a mí yo era golpes de pecho cada que me fumaba un cigarrillo. Sentir eso es muy horrible. Veamos este mensaje que tenemos aquí en la línea de WhatsApp, veamos. Muy buenos días para ti también. Fui fumadora 15 años. Le aprendí a mi madre, quien me mandaba a encenderle el cigarrillo de joven. Ese caso es muy típico. Ella falleció por enfermedad pulmonar obstructiva crónica hace 12 años. Yo, gracias a Dios, dejé de fumar hace 10 y me siento muy bien de salud. Felicitaciones para ti, tomaste la mejor decisión. Un comentario como eso es muy común, ¿no? Muy común. Empezar a y fumar así. Cuando ustedes mencionaban ahora sus motivaciones para dejar de fumar, yo me acordaba de muchas mamás y papás que en los trabajos que hacemos nos dicen, ay, es que es por los hijos. Vea, yo, si por mí fuera, yo me dejaría llevar por la ansiedad para fumar, pero yo miro a ese niño y digo, si yo fumo, él se va a enfermar, porque es verdad que el 50% de la probabilidad de que un fumador desarrolle una enfermedad crónica, el no fumador que está expuesto a su humo tiene la mitad de la probabilidad de desarrollarlo. O sea, si mi papá fuma, yo como hija de fumador tengo la mitad de la probabilidad de desarrollar todas las enfermedades que él por riesgo tiene. Entonces, para los padres y para las personas que son muy cuidadoras en las familias, les es muy importante ese ejemplo que le dan a los niños. Perfecto. Tenemos ese otro. ¿Habías terminado? Claro. Ah, ok. Dejé de fumar hace 5 años, qué rico. Visité todos los especialistas que me recomendaron. Hice todos los tratamientos posibles. En mis fuerzas no fui capaz. Muy humano, y yo creo que es un caso que también sucede mucho. Solamente cuando insistentemente acudí al Santísimo a pedirle a Dios que con sus fuerzas me ayudara, lo logré. Eso me parece un mensaje también muy bonito. Y doctor Rubio habla de las personas que por voluntad, por concientizarse y por este tipo de ayudas, para mí básicas, no solo en dejar de fumar, sino en todo en la vida, son capaces de lograrlo. Hay gente que lo logra así. Sí, hay gente que logra, digamos que por crisis vitales, o sea, por ejemplo, nace un hijo, muere un familiar, y eso es tan supremamente traumático para la persona, positiva y negativamente, que dice, no, a partir de ese momento, punto. Pero hablando de la voluntad, es que ¿qué es la voluntad? En adicciones habitualmente no hablamos de la voluntad porque la voluntad es etérea. Ajá. Defíname pues voluntad. ¿Y cómo se logra? ¿Dónde se Mídala, compra? ¿Dónde mídala. se consigue? ¿De dónde se saca? Pues la voluntad es un proceso cognitivo, es un proceso psicológico superior, que está conformado por otra cantidad de subprocesos, a su vez capacidad de resolución de problemas, capacidad de postergación de la recompensa o del placer, función ejecutiva, que es la capacidad de planear, ejecutar y verificar si lo que estoy haciendo está bien o mal,
velocidad de procesamiento de la información, y esos subprocesos en las personas con adicciones en términos generales están alterados. Entonces, en ocasiones, no todo el mundo, en ocasiones se necesita de ayuda profesional, de un especialista en el tema de las neurociencias, ojalá además en adicciones, que permita diseñar un dispositivo de rehabilitación específico para mejorar las funciones cognitivas, y que con eso la probabilidad de éxito cuando intente dejar de fumar es mayor. Por ejemplo, nosotros hacemos rehabilitación cognitiva con la persona aún consumiendo, digamos que para prepararlo, como si fuera un entrenamiento para una competencia. Tú no puedes entrar a una competencia si no te has preparado, porque la posibilidad de que fracases es muy alta. Perfecto. Vamos a nuestra segunda pausa, y cuando regresemos, los minuticos finales los dedicaremos justamente a los tratamientos, a las alternativas para dejar de fumar. Hoy es el Día Mundial Sin Tabaco, un día ideal para tomar la sana decisión de dejar de fumar. Ya regresamos, esto es Sana que Sana. Y hoy en Sana que Sana les queremos dar más razones para dejar de fumar. Algunas razones para ello. El humo del cigarrillo tiene más de 50 químicos cancerígenos. Los niños, ojo, expuestos al humo del cigarrillo, o sea, fumadores pasivos, tienen más resfriados, infecciones de oído y riesgo de muerte súbita. Los fumadores tienen reducido su sentido del olfato y el gusto. La comida no sabe a nada. Las mujeres que fuman durante el embarazo tienen mayor riesgo de partos prematuros y bebés bajos de peso. Doctor Rubio, hablemos ahora de cómo dejar de fumar, de qué alternativas existen en el medio para dejar de fumar. Bueno, entonces, cuando a mí me llega pues un paciente para tratamiento de tabaquismo, habitualmente no trabajo solo y trabajo con un equipo que está conformado por una neuropsicóloga, un médico psiquiatra y un toxicólogo, a veces todos o a veces algunos de ellos. Entonces, tratamiento farmacológico hay, ¿cierto? Hay algunas moléculas. Yo no voy a hablar pues de prescripciones ni de medicamentos, primero porque no soy médico, segundo porque podría haber ahí conflicto de intereses, pero hay tratamientos farmacológicos, de la mano del especialista, sobre todo inhibidores de captación de dopamina, y hay una molécula específica para el tabaquismo. Están los tratamientos alternativos, ¿cierto? Con acupuntura. Hay un toxicólogo muy prestigioso de la ciudad, el doctor Ubier Gómez, que él, por ejemplo, además de ser médico toxicólogo, tiene prácticas por formación en la India de acupuntura y de algunas medicinas alternativas. Entonces la medicina bioenergética también podría hacerlo, obviamente de la mano de un médico. Total, ¿cierto? total. El tratamiento psicoterapéutico de modificación de conducta, que implemente hábitos saludables. Yo cuando llega un paciente por tabaquismo, que algún tiempo los dejé de lado, ¿cierto? Porque dejé algo de congruencia, lo que hablábamos ahorita de tu médico allá en la IPS, entonces dije, no, yo pues mientras que esté fumando no voy a atender pacientes con tabaquismo, ¿cierto? Entonces yo hago una evaluación inicial para ver cuáles son las motivaciones de este paciente para dejar de fumar, cómo es su nivel de dependencia, si es una dependencia más física, si es una dependencia más social, y hay unas escalas que me permiten ver eso. Dime. No, es que ya se nos está acabando el tiempo, Marisol, rapidito. Un refuerzo importante para los cambios de hábito de vida es ayudarle a las personas a entender cómo de manera diaria vivo saludablemente. Fruta, verduras, ejercicio, agua, comer sano, comer variado, balanceado, y utilizar cualquier técnica de relajación y de autocontrol le permite a las personas adherirse a los tratamientos de una manera mucho más fácil y vivir ese cambio. Lo sienten, físicamente se sienten más fuertes, con más energía y más capaz de sobrepasar ese momento de debilidad para volver a retomar el cigarrillo. Tenemos un minutico, doctor. Y Juliana, ¿es posible dejar de fumar? Sí, es posible. Juliana. Total. Es posible dejar de fumar, y quisiéramos que este programa sirviera justamente para decirles que vale la pena tomar esa decisión. Al profesor Jorge Mario Rubio, magíster en psicología y especialista en farmacodependencia, Juliana Casas, psicóloga de Medicáncer, y a la directora de promoción y prevención de Medicáncer, Marisol González. Qué rico haber estado acá con ustedes. Gracias. Y creo que ha sido chévere compartir esta invitación saludable a los televidentes. Muchas gracias. Y ojalá consigamos que al menos uno se motive a dejar de fumar, que mañana nos cuenten. Y no hay quinto malo. Terminamos Sana que Sana.
A ustedes gracias por su compañía. Mañana vamos a hablar de un tema bien interesante. Vamos a hablar con un psiquiatra y vamos a hablar con un psicólogo sobre estrés postraumático, qué hacer, cómo afrontar esas situaciones. Vamos a diferenciar qué es ansiedad, qué es estrés, el estrés postraumático y vamos a darles alternativas justamente para manejar este tipo de situaciones. Terminamos Sana que Sana. Feliz resto de día para todos. Chao, chao.